Bueno, esto la otra vez, ¿cómo? No le escuché si es que alguien habló. No, doctora, la grabación nomás empezó. Ah, bueno, está bien. Bueno, esto seguro que la otra vez Vilma ya le habló, ¿verdad? Es lo que ustedes tienen que saber clasificarle en lo que es una deshidratación leve, moderada, grave, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de deshidratación grave, lo que quiero recalcar nada más es que estamos hablando también de un shock hipovolémico o un shock compensado cuando hablamos de deshidratación grave, ¿sí? Entonces, esos términos lo que quiero que manejen, que decir deshidratación grave es lo mismo o estamos a un paso de un shock, o sea, es shock compensado. Y cuando nuestro paciente está hipotenso, sí, ya hablamos de un shock descompensado, ¿sí? O sea, eso es lo que quiero que se graben bien, ¿verdad? Y estos son la clínica y los signos que nosotros vamos a buscar en los pacientes para que podamos hacer la clasificación, ¿sí? Esto es lo mismo, la exploración física, cómo vamos a tener el pulso, la frecuencia arterial. Te voy a ir pasando nomás, ¿sí? Esto también ya le habló la doctora Vilma, ¿verdad? De lo que es el cálculo de las necesidades basales, ¿verdad? Que es la fórmula de Holiday y esto es la mezcla. Pero como le dijo la doctora, esto es mezcla para mantenimiento. Esto es ya cuando vamos a hablar de una deshidratación, ¿verdad? Isotónica. Cuando hablamos de deshidratación isotónica, nuestro sodio es lo que actúa acá, o sea, es en relación al sodio. Isotónica, nosotros vamos a usar la mezcla de 1025-10. Esa es la mezcla, o sea, eso es el suero que nosotros vamos a usar con nuestro paciente y de ahí vamos a ver el goteo y cuánto de líquido le vamos a pasar. Y cuando hablamos de deshidratación leve, usamos esto, ¿verdad? Que es dosis de mantenimiento más la mitad. Cuando hablamos de moderada son 2 dosis de mantenimiento y cuando hablamos de una deshidratación grave son 2 dosis de mantenimiento más la mitad de la dosis de mantenimiento. Luego tenemos que hacer lo que es la reposición de volumen cuando estamos frente a un shock hipovolémico. Cuando estamos frente a un shock hipovolémico, vamos a tener una mala perfusión periférica, ¿verdad? Y luego ya los mecanismos compensatorios que sabemos que existen en el shock. Entonces nuestro paciente va a estar probablemente taquicárdico, polimneico, va a tener un llenado capilar lento, ¿sí? Una hipotensión. Y nosotros tenemos que reponer los líquidos cuando estamos frente a un shock. Para que repongamos los líquidos, nosotros no vamos a usar esta mezcla, porque nosotros primero tenemos que reanimarle hídricamente al paciente en shock y vamos a tener que utilizar estos cristaloides. Si nosotros le expandimos a los pacientes con destroza, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos que haya una mejoría en la perfusión, necesitamos hidratarle, ¿verdad? Y si nosotros utilizamos destroza, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos utilizar destroza para expandirle al paciente? ¿Alguien me puede decir? Es una El azúcar se, solución, con- ah, ¿Cómo? porque va a ser una solución hipertónica y el agua va a salir, o sea, va a traer el agua. No, dextrosa, la glucosado, glucosa suero se consume. glucosado. La Porque glucosa se la consume. glucosa se consume y termina rápidamente, ¿sí? Y nosotros necesitamos pues, que mejore la perfusión, nosotros necesitamos que mejore la precarga, el bombeo del corazón, todo eso. Entonces nosotros necesitamos hidratarle al paciente. Si nosotros usamos destroza que se consume muy rápido, rapidísimo va a ir todo eso. Entonces lo que nosotros necesitamos es hidratarle al paciente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los dos cristaloides que nosotros podemos utilizar? El suero fisiológico, el 0,9 y el Ringer lactato. ¿Ustedes saben la diferencia entre el suero fisiológico y el Ringer lactato? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Ustedes ya vieron alguna vez cómo está compuesto el suero fisiológico y cómo está el Ringer? La ¿Llegaron proporción de a ver? sodio. ¿Cómo? La proporción de sodio. La proporción de sodio. ¿Y qué más tiene el Ringer que no tiene el suero fisiológico? Tiene potasio, lactato, calcio. Tiene potasio, tiene lactato y tiene calcio. Muy bien.
Entonces, en los pacientes que están anúricos, en los pacientes que no están orinando, nosotros no podemos usar el Ringer lactato por el potasio. Entonces, ahí nosotros elegimos usar suero fisiológico. Y depende, claro, de lo que tenemos en el servicio, o en el servicio donde ustedes están, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen dos opciones para hacerle la expansión al paciente. Uno es el suero fisiológico y el otro es el lactato Ringer. Pero en los pacientes que no están orinando, los pacientes anúricos, no podemos usar el Ringer lactato porque contiene potasio, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros a un paciente que no está orinando le ponemos el Ringer lactato con potasio? ¿Qué puede hacer nuestro paciente? Arritmias. Arritmias, puede ser arritmias y llevarle a la muerte, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a reponer ese líquido en el paciente? Esta es a 20 ml kilopeso. O sea, las expansiones, o el otro término que se suele utilizar es carga, ¿verdad? Se hace a 20 ml kilopeso a pasar en bolo, ¿sí? A pasar en bolo o en 20 minutos. ¿Qué significa eso? Vamos a poner nuestro paciente tiene 10 kilos, entonces hacemos 20 ml por 10, que son 200 ml. En bolo significa lo más rápido posible. Ustedes pueden apretar el suero o pueden poner en jeringa. Hay jeringa de 50, hay jeringa de 50 ml y hay jeringa de 60. Entonces eso ustedes pasan rápido, en bolo. En bolo significa lo más rápido posible. Todo paciente con una deshidratación no grave, siempre nosotros tenemos que buscar las vías periféricas más grandes. No pueden ponerles en una vía periférica muy pequeñitas, porque si no nosotros no vamos a pasar una buena cantidad de líquido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de expansión, se hace a 20 ml a pasar en bolo o en 20 minutos. Nosotros podemos pasar en una ocasión, o sea, hacemos unos 20 ml, a los 20 minutos nosotros le evaluamos a ese paciente. Evaluamos su frecuencia cardíaca, su llenado capilar, su presión arterial y vemos cómo está. Si el paciente sigue en shock, nosotros le volvemos a hacer otra expansión. ¿Hasta cuántas expansiones nosotros le podemos hacer al paciente? Hasta 3 expansiones, ¿sí? Luego de esas 3 expansiones, evaluamos otra vez. Si el paciente sigue en shock, es ya un shock refractario a fluidos. Y no podemos más hacer más de esas 20, 60 sería ya en este caso. Entonces ya se va a inotrópicos, ¿entienden? O sea, hasta 3 oportunidades nosotros podemos hacer lo que es la expansión. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? Paso nomás entonces. Bueno, esto también quiero que sepan, los goteos, porque ustedes van a ver y van a tener que calcular. Cuando nosotros hablamos de ml hora, es lo mismo que decir microgotas, ¿sí? Y cuando tenemos microgotas y vamos a necesitar pasar en el goteo y de repente es muy alto, vamos a ver, después le voy a mostrar, hablamos que una macrogota es igual a 3 microgotas, ¿sí? Entonces estas cosas lo que quiero que aprendan. Acá, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros le necesitamos pasar 1000 ml en 24 horas al paciente. Entonces hacemos 1000 dividido 24, porque es en 24 horas, ¿verdad? Y ese 1000 dividido 24 va a ser ml hora, o decir lo mismo que microgotas. 1000 dividido 24 da 42. Entonces, 42 ml hora o 42 microgotas. O como este ejemplo da, es 30 ml hora o 30 microgotas. Si nosotros tenemos el aparato que es microgotero, o tenemos el macrogotero nada más, hacemos otra vez dividido 3 y tenemos lo que es macrogotas. ¿Entienden? Entonces, decir ml hora es lo mismo que decir microgotas, y para tener en macrogotas hacemos dividido 3 y ahí tenemos en macrogotas. Otra cosa que quiero que sepan es la presentación del cloruro de sodio y cloruro de potasio. El cloruro de sodio, estas son las siglas, una ampolla viene 10 ml, ¿sí? Y por cada ml es 3000 equivalente. La ampolla de cloruro de sodio y cloruro de potasio viene al 3 molar o 30.000 equivalente, ¿entienden? Porque ustedes tienen que saber cuántos de 1000 equivalentes de sodio y de potasio ustedes le están pasando al paciente.
entonces la ampolla de 10 ml equivale a 30.000 equivalente o 3 molar. Y lo mismo que la ampolla de cloruro de potasio. Bueno, luego hablamos de lo que es la deshidratación hiponatrémica. Vamos a tener dos tipos de deshidratación hiponatrémica. La que es mayor a 125, quiero que aprendan porque después vamos a ver por qué es la diferencia. Lo que es mayor a 125 y lo que es menor a 125. Esos dos tipos de deshidratación hiponatrémica vamos a tener. Menor a 125 y mayor a 125. Cuando tenemos una deshidratación hiponatrémica mayor a 125, ¿cómo vamos a corregir en esas 24 horas que nosotros tenemos para corregirle al paciente? La mitad de la dosis nosotros vamos a corregir en 8 horas, la mitad de la dosis. Y el resto, la otra mitad, en 16 horas. Por ejemplo, nosotros necesitamos pasarle 2.000 ml en 24 horas al paciente. Ese 1.000 ml, que es la mitad, vamos a pasar en 8. O sea, son 1.000, vamos a dividir entre 8 y vamos a ver cuántos microgotas necesitamos. Y el otro 1.000 en 16 horas. ¿Cuál es la mezcla del suero que vamos a utilizar? Es esto, ¿verdad? Que es dextrosa al 5%, 1.000 cc, cloruro de potasio 25 y cloruro de sodio y de potasio 10. Entonces acá nosotros sabemos cuánto 1.000 equivalente de sodio le estamos pasando. Luego tenemos lo que es la deshidratación hiponatrémica menor a 125. Cuando hablamos de deshidratación hiponatrémica menor a 125, nosotros necesitamos aportarle más sodio al paciente. ¿Por qué? Porque si no, nuestro paciente puede ya tener clínica de una hiponatremia. Entonces necesitamos hacer una corrección con un suero hipertónico. Vamos a necesitar utilizar un suero hipertónico para poder hacer la corrección. Y se hizo una mezcla. ¿Dónde está mi cursor? Acá. Nosotros preparamos una mezcla con, puede ser agua destilada o puede ser suero glucosado al 5%, 83 cc. Y el cloruro de sodio, 17 cc. Sumando esto nos va a dar 100 ml del suero hipertónico y eso equivale a 51 miliequivalente, ¿sí? Del sodio, ¿verdad? Y usamos una fórmula que es el sodio deseado menos el sodio real por 0,6 por el peso del paciente. Y nuestro sodio deseado o sodio requerido es 125. O sea, acá siempre nosotros vamos a usar el sodio deseado. Esto se pasa en 3 horas, en I se dice. ¿Qué significa eso? Que nuestro paciente va a tener su hidratación, que es esto, que es 1025/10, va a tener su hidratación, y a la par nosotros le vamos a corregir con esta fórmula. ¿Entienden? Eso es cuando tenemos un sodio menor a 125, solo en este caso. ¿Cómo se pasa en I? Se prepara una mezcla por Volutrol y eso se le conecta al gotero. Vamos a ver ejemplo. ¿Quedó claro ahí, verdad? O más o menos. Pregúntenos más si quieren preguntar algo. O sea, cuando el sodio es mayor a 125, entonces es la misma mezcla que cuando es una deshidratación isotónica. Así mismo. O sea, Es el mismo esquema. El mismo esquema. ¿Y dónde varía? En el tiempo de administración, ¿sí? Solo en eso es lo que varía. Porque ustedes la mitad van a administrar en 8 horas y la otra mitad en 16. ¿Sí? Doctora, solo Sí. para volver a confirmar, en la doctora Dilma dijo que en la deshidratación grave también se hace ese 8 y 16. Sí, también se hace. En la grave se hace también. Ah, ya. En la grave también. Y a la par que le hacemos este esquema, le vamos a corregir su sodio con esa otra formulita. Eso es lo que sería lo diferente, ¿verdad? Pero con esta formulita, pero solo si tenés un sodio menor a 125. Ah, ya entendí. Ya. Sí, solo. Doctora, Sí, 1030/10, ¿en qué caso entonces ¿cómo? esa mezcla de 1030/10?
Esta mezcla, No, hay una mezcla que la doctora Gil dijo 1030-10. la doctora Gil, Sí, a mí me dijo que 1030-10 se puede usar en este. sí, eso todavía no está protocolizado, pero hay artículos que salieron, ¿verdad? Que esto va a aumentar, ¿verdad? Por este me decís, ¿verdad? 1030-10. Sí, Sí, bueno, hay artículos que salieron no, todavía, pero no se protocolizó todavía, ¿verdad? Pero yo no sé si la doctora Gil ya les dio a ustedes las clases con 1030-10, la porque eso clase aún todavía- no. En la las clase clases no, no, solo les mencionó, ¿verdad? no me mencionó y tipo que me confundí. Sí, te escucho muy bajo. En la clase no, solo que me mencionó nomás la práctica y ahí ya me confundió. Sí, bueno, exactamente. Se están haciendo estudios, protocolos, pero todavía no está, ¿verdad? De que sí, probablemente va a cambiar esta mezcla, probablemente porque todavía no está definido, ¿verdad? Pero lo que se quiere es aumentar esto, nuestro 1000 equivalente de sodio. ¿Por qué? Porque se sigue viendo que es poco todavía el aporte de sodio, ¿sí? Entonces eso es lo que se quiere aumentar, pero aún no está eso definido, ¿sí? Seguimos todavía con el 1025-10. Hay algunos artículos que van a encontrar que se podría usar para corregir, pero todavía no está definido, ¿sí? Ustedes tienen que seguir haciendo el 1025-10. Entonces, doctora, para reconfirmar nomás otra vez, si vos Sí, tenés un sodio menor a 125, le haces el 1025-10 más el 83-17, los dos juntos. así mismo. Ok, está bien, gracias. Pero vamos a ver que esto después nosotros vamos a hacer una fórmula. No es que a ustedes directamente le van a pasar estos 100 cc. Según el peso y el sodio que tiene el paciente, nosotros le hacemos este cálculo, ¿sí? Vamos a ver en los ejemplos, ¿sí? No es que a usted le van a pasar 100 cc al paciente. Usted tiene que hacer el cálculo de cuántos 1000 equivalentes le falta al paciente para llegar a lo que es un sodio deseado. Nosotros nuestro sodio deseado mínimo tiene que ser 125. Entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo y traspolar en esta fórmula, ¿verdad? Hacemos esta fórmula, lo que nos sale llevamos acá y hacemos por regla de 3, ¿sí? No es que a todos le van a pasar los 100 cc. Sí, doctora. Ujú. Bueno, luego hablamos de lo que es la deshidratación hipernatrémica. O sea, ¿qué significa? Tenemos sodio de más. O sea, cuando tenemos sodio de más también pueden clasificarle entre menor de 170 y mayor de 170 al sodio. Entonces, así ustedes, ¿dónde está la diferencia? El tiempo de corrección. En el tiempo de corrección y la mezcla. El tiempo de corrección cuando tenemos menor a 170.000 equivalente es en 48 horas. Y cuando tenemos mayor a 170, tenemos que es en 72 horas la corrección, ¿sí? Y la mezcla también varía. No vamos a hacer 1025-10, vamos a hacer 1012-10, ¿sí? Pero van a corregir en 2 días el que es mayor a menor a 170 y en 72 horas en 3 días el que es mayor a 170, ¿está bien? Sí, doctora, está bien. Bueno, luego hablamos de lo que es la deshidratación hipocalémica e hipercalémica, ¿sí? Esto es solamente teoría, no les van a salir ejercicios de esto, más por teoría nomás tienen que saber que cuando tenemos un potasio menor a 3.5, no le podemos agregar potasio a la mezcla antes de comprobar la diuresis que ya dijimos, el cloruro de potasio nunca va directo a la vena y se corrige en forma gradual en 48 horas. Cuando nosotros corregimos por la fórmula como la hiponatremia, solamente cuando tenemos una hipopotasemia severa. ¿Y cuánto es la hipopotasemia severa? Menor a 2,5 y 2. O sea, entre 2,5 y 2 ya estamos hablando de una hipopotasemia severa. Entonces, ahí recién nosotros corregimos, pero no, eso es por teoría, nomás tienen que saber, no se les va a hacer ejercicio. Cuando tenemos una deshidratación hipercalémica, cuando tenemos un potasio mayor a 5,5, sí o sí le tenemos que sacar de la mezcla el potasio si tenemos más de 6. O sea, vamos a suponer que nuestro paciente tiene potasio de 6,
nosotros no le vamos a hacer 1025/10, le vamos a hacer 1025 nomás y le retiramos el potasio, ¿entienden? Y si nuestro paciente tiene menos de 6, estos son lo que podemos utilizar para corregirle. Uno puede ser gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, una solución polarizante o salbutamol. Y lo último ya la diálisis peritoneal, ¿sí? Pero esto es para mencionar nada más. Ejercicios no le va a salir. Bueno, luego tenemos lo que es, ¿está claro hasta ahí? Doctora, Sí, ¿puedes, doctora. doctora. ¿Sí? ¿puedes volver a la parte de deshidratación hipernatrémica? Acá. Ese primer día, déficit, dosis de mantenimiento más déficit. En esta parte, sí, dime. Es que no pillé muy bien, tipo, por ejemplo, Sí, esto salté nomás, ¿saben por qué? Aquí, se va otra vez, perdón. Bueno, le explico por qué. Esto te habla del déficit de agua, que nosotros no utilizamos, nosotros no hacemos el cálculo de déficit de agua. Olvidé nomás mencionar en este momento. Lo que nosotros hacemos acá es, ustedes le calculan el grado de deshidratación del paciente, si es leve, moderado o grave, ¿verdad? Pero estamos hablando de plan C. ¿Sí? Si tu paciente es una deshidratación moderada o una deshidratación severa que va a necesitar 2 dosis de mantenimiento más medio mantenimiento, la mitad ustedes le van a hacer en el primer día, ¿sí? Sí. Y la otra mitad en el segundo día, ¿sí? Esto nosotros pusimos, pero como les dije, no se utiliza el déficit de agua que les hace calcular acá. Entonces nosotros lo único que hacemos es hallamos la necesidad basal de ese paciente para esas 24 horas, que puede ser una grave, que es 2 dosis de mantenimiento, y luego la mitad le pasamos en el primer día y la otra mitad en el segundo día. Calculando rápidamente, necesitamos pasarle 3.000 a ese paciente, ¿verdad? Sus necesidades basales. Entonces, el primer día le vamos a pasar 1.500 y el segundo día 1.500. Sí. ¿Entienden? sí, ahí sí. Bueno, muy Y bien. en ese caso, en el primer día se tiene que dividir otra vez por 24. Sí, se tiene ese 1.500, tenés que dividir otra vez en 24 para saber cuánto va a ser tu goteo. Ya. ¿Sí? Y el Gracias. que es mayor a 170 es lo mismo, doctora, solo que entre 3 se divide. Así mismo, así mismo. Ah, ¿Sí? o sea, entre 3 tendría que no, ser. entre 3, 72 Sí, horas, sí, cierto. porque es 3, 72 horas. sí, gracias. Bueno, ¿qué les parece si balance dejamos para otra clase? Porque si no, se va a marear todo, así ya nos vamos a los casos clínicos. ¿Qué les parece? Sí, doctora. Pero ¿será que la clase de balance vamos a poder dar antes del viernes? Porque viste que el viernes ya tenemos que empezar con respiratorio. Claro que sí, no hay ¿Sí? problema. Yo no tengo Bueno. problema de darles antes. ¿Sí? Dale, genial, doctora. Sí, Muchas gracias. porque balance hay muchos datos otra vez y no quiero que se mareen todos, ¿sí? Quiero que Bueno, está aprendan bien primero lo que es deshidratación, ¿sí? Esto es para balance. Si de repente ustedes ya tienen la clase, vayan anotando lo que es superficie corporal, pérdida insensible y eso, ¿sí? Bueno, vamos sí. porque tenemos también balance recién nacido, que es este. Vamos a pasar esto y después vamos ya a los casos clínicos, acá. Bueno, la otra Gilma se fue y no me mostró la pantallita cómo se hace, pero vamos a intentar. Bueno, díganme, ¿quién va a leer este La caso? letra W apretada, doctora. Aprieto la letra W. Sí, ahí se Mamá, pone ahí en blanco. apreté. Se quedó en blanco. Y después colocas ahí arriba donde está tu controles de compartir pantalla. ¿Sí? Vas a irte en anotar. Anotar, ya tengo. Ahí ella escribo. Sí, Genial. Muchas gracias. Bueno, y ahora si yo quiero volver otra vez a compartir la pantalla, ¿dónde voy? apreta Vale, otra vez W y ya aparece de nuevo. Haces un clic en tu pantalla blanca, apretas W y ya aparece de nuevo. no me aparece.
¿Saliste de dibujar, doctora? Ah, tengo que salir, tengo que cerrar este, ¿verdad? Sí, ese que es para anotar. Y apretar otra vez W y tiene que aparecer. O si no, escape. Mm, ok. Ahí estamos, pero no sé dónde se fue. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, Ahora sí, doctora. Ah, bueno, me voy a ir otra vez allá, abajito. Vamos a leer el caso clínico y entonces ahí para después hacer. Ahí está. Bueno, ¿quién va a leer el caso clínico? Doctora, ¿te puedo hacer una consultita antes? Claro que sí. Cuando, por ejemplo, tenemos dos vías, o sea, viste que en el shock tenemos que colocar dos vías, ¿verdad? Sí. Y ahí, ¿cómo hacemos el cálculo del goteo para cada vía? Dividimos por, o sea, Pueden ¿cómo? dividir en dos. Lo ideal es así, chicos. Cuando ustedes tienen doble vía, ¿verdad? En un paciente en shock, vamos a suponer que ustedes ya le reanimaron hídricamente, ya salió de su shock. Una vía ustedes pueden dejar para las expansiones, ¿sí? O sea, una vía se va a quedar exclusivamente para las expansiones con cristaloides, ¿sí? Y la otra vía ustedes le van a dejar con su mezcla que es 1025-10, ¿sí? Ahora, si tu pregunta es, por ejemplo, vos tenés doble vía y vos necesitas expandirla a tu paciente, vamos a suponer que necesitas pasarle 500 ml de expansión, entonces vos podés hacer la mitad, 250 en una vía, y la otra mitad, 250 en la otra vía. ¿Sí? Esa fue más o menos tu pregunta. Sí, o sea que puedo dejar una vía exclusivamente para la expansión o puedo dividir entre dos. Así mismo, sí. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, ¿quién va a leer nuestro paciente? Yo voy a anotar acá nuestros datos. Anoten después para hacer el ejercicio. ¿Quién va a leer? Yo voy a leer. Ok. Lactante 1 año 3 meses con historia de diarrea y vómitos hace 3 días. Peso de 11,5 kilogramos. Frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria de 45 respiraciones por minuto. La tensión arterial está 83 sistólica y 52 de diastólica. Temperatura 38. Letárgico. Llanto sin lágrimas. Llenado capilar de 4 segundos. El sodio está a 127 mil equivalentes por litro y el potasio 3,8 mil equivalentes por litro. ¿Qué tipo y grado de deshidratación presenta el paciente? ¿Cuál es el tratamiento que debe recibir? Muy bien. Bueno, tenemos acá un lactante de 1 añito. Según esa historia y esa clínica, esos signos que ustedes le ven, el paciente está con una frecuencia cardíaca de 140. ¿Eso está normal o está aumentado? Está normal. 140 para 1 añito. Y está aumentado. Está ya aumentado. Sí. Entonces tenemos una taquicardia. Tenemos una frecuencia respiratoria de 45. ¿Está normal o está aumentado? Tiene 1 año y 3 meses. Está aumentado ya. Está aumentado, ya está 40, es lo normal. Y una presión arterial de 83/52. ¿Está normal? ¿Está aumentado o está bajo? Ese para mí ya va a ser bajo. Bajo. Sí. Ustedes saben la fórmula de presión arterial tolerable máxima y mínima, ¿cómo es? Porque acuérdense que la presión arterial tenemos también la tabla de acuerdo al grupo etario, así como la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Pero hay una fórmula que ustedes pueden hacer. ¿Tienen ya ustedes la fórmula de presión tolerable máxima y mínima? ¿Conocen? No, doctora. Bueno, anoten entonces, la presión arterial tolerable sistólica es edad por 2 más 100. Y la mínima es edad por 1,5 más 70. Entonces, este pacientito que tiene un Doctora. añito, sí, ¿Puedes repetir de nuevo, por favor, la de la mínima?
Edad por 1,5 más 70. Muchas gracias. Bueno, entonces, en este paciente que tiene un añito, ¿cuánto va a ser su sistólica tolerable? 102. 102. ¿Y su diastólica? 71.5. 71,5. Muy bien, entonces estamos ante una hipotensión, ¿verdad? O sea, nuestro paciente está hipotenso. Muy bien, entonces tenemos taquicardia, tenemos polinea y tenemos hipotensión. Nuestro paciente está letárgico, no tiene lágrimas y tenemos llenados 4 segundos. Con estos, con esta clínica, ¿cómo usted qué van a decir el paciente? ¿Cuál es su grado de deshidratación? Grave. Grave, pero faltó algo más. Grave con shock. O sea, tiene shock. Tiene un shock descompensado. Muy bien, tiene un shock descompensado. Perfecto. Nosotros tenemos un laboratorio del paciente donde nos dice que nuestro sodio es 127 y nuestro potasio 3,8. ¿Qué más le vamos a agregar como diagnóstico? Una deshidratación, ¿qué cosa? Hiponatrémica mayor a 125. Hiponatrémica, una deshidratación hiponatrémica, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos dos diagnósticos, que es nuestro shock descompensado y tenemos nuestra hiponatremia. Necesitamos reanimarle hídricamente a este paciente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos hacerle a este paciente? Ahora me voy a mi pantalla, acá, ¿verdad? Me dijiste que apretar sobre anotar, pero no me desaparece mi... W primero, doctora. Primero W, doctora. Sí, y ahí se me ha ganado. Bueno, me la voy a tratar otra vez. No me desaparece. Hacer clic sobre tu diapo, doctora, para que detecte que está sobre esa aplicación. Ahí ya está. Eso. Bueno. Nuestro paciente, ¿y cómo hago? ¿Dibujar nomás o cómo? Pues ya quiero escribir, ahí me... ¿Cuál aprieto? Cualquiera, dibujar. Sí, dibujar y ahí con el clic ya vas a dibujar. Ahí está. Ah, que no, apreté cualquier cosa. Espera que... Dios mío, me mata esto. Creo que va a ser mejor este. Sí, vamos a escribir así, mejor con esto. Bueno, nuestro paciente pesa... Nuestro pacientito pesa... 11,5. Sí, 11,5 kilogramos, ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos reanimarle hídricamente a este paciente. ¿Cuál es nuestro primer diagnóstico? Que es un shock descompensado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Qué nosotros tenemos que hacer cuando tenemos un shock descompensado? Antes recuperar la hidratación. O sea, en bolos. Recuperar la hidratación. ¿Y cómo vamos a recuperar esa hidratación? Se usa solución fisiológica, 20 mililitros por kilo peso del paciente, y esa se tiene que enviar en 20 minutos. En este caso sería 230 mililitros. Muy bien, entonces expansión con suero fisiológico al 0,9%. ¿Y eso cómo vamos a hacer? Va a ser 20 ml por peso del paciente, 11,5, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a salir? 230. Me sale ese igual. ¿Ah? 230. 230 ml en bolo o en 20 minutos. ¿Entienden? Entonces nosotros necesitamos pasarle al paciente de 230 ml en bolo o en 20 minutos. ¿Está bien? ¿Hasta cuántas veces nosotros podemos hacer esto? Hasta 3 veces. ¿Sí?
¿qué vamos a controlar? ¿Qué podemos controlar nosotros cuando le vamos expandiendo al paciente? Controlar Las sobrecargas, los signos de sobrecarga. si presenta, muy bien, signos de sobrecarga. Muy bien, entonces hasta 3 veces y evaluar si presenta signos de sobrecarga. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer con el paciente. Perfecto. Le hacemos, nuestro paciente salió del shock y ahora, ¿qué vamos a hacer? Doctora, Doctora, Sí. tengo una duda. Aquí, Le escucho. adelante. bueno, ¿diferenciaste vos en bolo o en 20 minutos? Ese en bolo es en jeringa que vos decís, ¿verdad? Sí, en bolo es la jeringa. La jeringa que es de 50 a 60 ml o apretar el suero. En bolo significa lo más rápido posible que ustedes puedan pasar, ¿sí? La jeringa, como ustedes tienen 230 ml, ¿verdad? Ustedes tienen que pasar rápido eso, no van a poder pasar así con goteo nomás, ¿entienden? Lo más rápido tienen que pasar. Entonces, si ustedes cargan la jeringa de 50, por ejemplo, ustedes pueden cargar 2 veces en un lado y el otro 2 veces para la otra vía, si tienen doble vía. Lo ideal es que siempre tengan doble vía cuando hablamos de shock. Entonces, 2 veces le cargan la jeringa en un lado y le envían ya 50 y ya están enviando 100. Le cargan otra vez con 50 y 50 al otro lado y le están enviando 100. Allá 200 te enviaron y ya les quedan los 30 ml nomás. ¿Entienden? ¿O no quedó claro? Y si es en 20 minutos, va a ser por goteo, entonces. Es un cálculo aproximadamente que se hace en 20 minutos por goteo, sí, por goteo. Pero ustedes tienen que pasar rápido eso. Se dice en 20 minutos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 20 minutos para pasarle toda esa expansión y después de eso volver a controlarla al paciente. Si ustedes quieren pasar en 20 minutos, pueden hacer el cálculo del goteo. ¿Cómo van a hacer el cálculo de goteo de 230 en 20 minutos? ¿Cómo les parece que pueden hacer? Doctora, ahí no Sí. sería un ml 60 microgotas, entonces 20 por 60. Sí, si ustedes hacen 230 dividido, ¿cuánto me dijiste? Te escucho muy despacio. Ah, sí, viste que dice 20 ml y la relación es un ml es 60 microgotas, ¿verdad? Un ml es una microgota. Un ml por minuto, un ml por minuto es minuto. una microgota. Ok, dije mal. Un ml por hora, un ml por hora es una microgota por minuto. Así mismo. Sí, Sí. pero el compañero ahí está diciendo, es cierto, es un ml el volumen, el microgotero divide en 60 partes. O sea, Exactamente. un ml tiene 60 microgotas. Sí. O 20 macrogotas si es macrogotero. Sí. Ah, está bien. Sí, súper bien lo que dijiste. Entonces va a ser 230 dividido ¿cuánto? ¿Dividido cuánto va a ser? Si queremos pasar a... Depende si queremos micro o macrogotas. Si queremos pasar a macrogotas, multiplicamos por 20. Porque cada ml tiene 20 macrogotas. ¿Multiplicás o dividís? Multiplicamos. Para macrogotas. Sin ¿Para tener en cuenta el micro? tiempo. Sin tener en cuenta el tiempo todavía, Doc. Sí, pero va a ser multiplicado o dividido. Acuérdate que vos necesitas saber tu volumen total en cuánto tiempo le vas a pasar. Y es multiplicado o es dividido. Si el volumen de un ml tiene 20 macrogotas, ¿verdad? Sí. O sea que cada ml es 20 macrogotas. Entonces, si yo voy a hacer solo por el volumen, ¿verdad? Primero multiplico por 20, y ahí voy a tener mi macrogota. Y ahí divido por 20 minutos. Ay, sí. Está bien. O sea que, sí. Continúa nomás. Sí. Entonces, 230 por 20. Sería 230 ml para saber cuántas macrogotas tiene. Va a salir 4.600 macrogotas. Macrogotas.
Y eso hay que pasar en 20 minutos. Entonces el macrogotas por minuto va a ser 230. 230 macrogotas. Macrogotas por minuto. O sea que Sí. si es macrogotas, por mi experiencia, ¿verdad? Si es Sí. macrogotas, siempre tu ml, en este caso 230, va a ser igual a tu macrogoteo por minuto. Así mismo, o sea, la cantidad que ustedes necesitan expandirle siempre es lo mismo que macrogotas. ¿Viste cómo te salió? Te salió igual, ¿verdad? Sí. Te salió Sí. 230 macrogotas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces es lo mismo, o sea, y es mucho. Ven que ustedes es difícil que 230 ustedes manden por goteo. Cuando ustedes estén en la urgencia, vean esos aparatitos, vean el microgotero y el macrogotero. Y es mucho, por eso es lo que yo les digo, ¿por qué les mencionamos estos en 20 minutos? Porque eso está en los libros, está en todos lados escrito en los protocolos, pero por eso se insiste mucho decir en bolo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ese 230 enviar así por microgotero es mucho, tienen que hacer rapidísimo, tienen que hacer, ¿entienden? Entonces lo más rápido posible se tiene que enviar. Estos 20 minutos es porque ustedes tienen 20 minutos para enviarle eso al paciente y volver a evaluarle. ¿Qué significa eso? Si ustedes estos 230 ya enviaron todo en bolo, pero antes de los 20 minutos ustedes no pueden hacerle otra expansión al paciente, ¿sí? Ustedes tienen que esperar los 20 minutos, le vuelven a evaluar al paciente. Si el paciente ya salió de su shock, perfecto. Ahora, si el paciente presenta otra vez signos de shock, y le vuelven a hacer otra expansión, pero en 20 minutos. Si el paciente presenta signos de sobrecarga, ya no se hace. ¿Entienden? O sea, no realizar una expansión antes de los 20 minutos. Doctora, ¿Sí? tengo una duda justamente con este ¿Sí? tema. Vamos a Sí. suponer que yo agarro y prefiero usar la jeringa, ¿verdad? Sí. Mis 230 divido en aproximadamente 5 jeringas. Sí. Entonces, de 50 ml, ¿verdad? Y Ujú. agarro una jeringa de 50 y aprieto todito en la vida de mi paciente. Así mismo. Y después espero Apretas un todito. tiempo y le pongo otra jeringa, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí sí, entiendo. Así mismo. Gracias. Doctora, Sí. entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer así entonces una expansión, yo le calculo el volumen y ese 230 ya es 230 macrogotas, ¿verdad? Y si quiero Sí. hacer microgotas, le multiplico por 3 y me va a salir las Así mismo. microgotas. Y ahí ya Sí. está. Así mismo. Ah, Sí. ok, súper. Ya está. Bueno. Entonces, nosotros ya le compensamos, ya le reanimamos hídricamente a nuestro paciente, salió de su shock. ¿Y ahora qué vamos a pasar? Necesitamos hidratarle al paciente. Ahí ya vamos a hidratarle con qué cosa nosotros a nuestro paciente. Esta va a ser la hidratación que necesita tener nuestro paciente. Aquí. Ahí. Esta es la hidratación que necesita nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo nosotros le estamos? ¿Qué dijimos que era? Una deshidratación. No le entiendo la compu. Una deshidratación grave y hipotratrémica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, doctora. Muy bien. Ahora nosotros necesitamos hacerle una hidratación para una deshidratación grave. ¿Cuál es la mezcla que nosotros vamos a utilizar? 1025. 1025. Sí, destroza el 5%, que va a ser 1000 cc más cloruro de sodio. ¿Cuánto va a ser nuestro cloruro de sodio? 25. 25 cc, ¿verdad? Sí. Y nuestro cloruro de potasio, 10 cc, ¿verdad? Esta es la mezcla que nosotros necesitamos utilizar. O sea, esta es la mezcla. O sea, acá voy a ponerla abajo nomás, ¿sí? Ahí. Esto es mezcla. Esta es la mezcla, ¿sí? Para su hidratación.
Bueno, nosotros necesitamos calcular según Holiday ahora. ¿Se acuerdan que es ese 0 hasta 10 es 100 ml por peso? Y si es más de 10 es 1000 más un peso por 50. ¿Se acuerdan? Si nuestro paciente pesa 11 kilos y medio, ¿verdad? Nosotros ya tenemos 1000 cc, por los 10 kilos, más nos queda 1,5. Ese 1,5 vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 50. Por 50. ¿Cuánto sale? 75. ¿Cuánto? 75. 75 cc. Entonces, la necesidad basal para 24 horas de ese paciente, ¿cuánto es? 1075. 1075 ml. ¿Sí? 1075 ml. Esa es la necesidad basal nomás del paciente. Ya hallamos nosotros según nuestro Holiday y nos sale 1075. Pero nosotros estamos en deshidratación grave. Entonces tenemos que hacer dosis de mantenimiento más, no me sale el más dosis de mantenimiento más la mitad. Los signos lo que no me salen, chicos, así que no les puedo poner. No sé En la por parte qué de no. números tenés una barrita, doctora, ¿En dónde? en tu teclado. No, y vos sabés que aprieto acá y no me sale, no sé si no está funcionando. No sale. Bueno, le entendés a este Al- Álvaro. Alternativa o control y el signo también te puede salir. Alternativo, ¿cuánto es barra? Y la barrita. Creo que está en el 2 o en el 3 por ahí, en los números de arriba. Ahorita Shift y número 7, doctora. Ahí está, número 7. Muy bien. Dosis de mantenimiento más, ahí está, más la mitad de la dosis de mantenimiento. Entonces, tenemos que hacer 1075 más 1075 y la mitad de 1075, ¿cuánto es? 537,5. ¿Mm? 537,5. 537,5. 37. Podemos redondearle a 537, me dijeron. 38. 38, por ejemplo. Muy bien. Y ahí sumamos estos tres. ¿Cuánto sale el total? $2,688. 0. Ok, esperen. Ahí. ¿Cuánto? 2.630 688. 88. ml día, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros calculamos cuánto necesita recibir este paciente en 24 horas, ¿sí? Según su grado de deshidratación. Porque le hicimos la fórmula de deshidratación grave, que es dosis de mantenimiento más dosis de mantenimiento más la mitad, ¿sí? Entonces lo que el paciente necesita recibir es 2.688 ml día. Eso va a recibir en 24 horas. Ahora, ¿se acuerdan que cuando hablamos de deshidratación grave, la mitad se hace para 8 horas y la otra mitad para 16 horas? Entonces, Doctora, ¿sí? discúlpame si es una pregunta estúpida, hey. No, pregunta, nomás todo. Viste que está en shock descompensado. Vos primero le pasás esos 230 ml y después ya le empezás a cargar el 2688. O sea, yo sé que son 24 horas, pero después ya de la carga, ya le empezás a cargar la dosis de mantenimiento, ¿verdad?
Sí, o sea, vos tenés que primero le haces tu expansión. Una vez que tu paciente haya salido de su shock, pues ya le pasas a su hidratación. ¿A qué es esto? ¿Sí? 1025 días. Una vez que tu paciente salga de su shock. Ah, una vez que salga recién. Ah, bueno. Sí. Muchas gracias. De nada. Y eso se Bueno. repetía hasta 3 veces, ¿verdad, doctora? Hasta 3 veces, sí. Esos 20 ml kilopesos nosotros podemos hacer hasta 3 veces. Si le hiciste las 3 veces, tu paciente sigue en shock, o sea, sigue hipotenso, llenado capilar lento, ya tu paciente está haciendo un shock refractario a fluido y va a necesitar drogas vasoactivas, o sea, ya va a necesitar hipnotrópico. ¿Está bien? Si tu paciente sale de su shock, ya nos vamos a esto que le estamos calculando acá. ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, ahora, la mitad entonces le tenemos que pasar en 8 horas. Entonces, la mitad, ¿verdad? Que es, ¿cuánto es la mitad de 2688? 1344. 1344. Eso vamos a hacer dividido 8, para hacer en 8 horas, dividido 8, ¿cuánto sale? 168. ¿Cuánto? Dijo, 168. 168 ml hora o microgota minuto, ¿verdad? Microgota, ¿sí? O 168 microgota. O 56 macro. dividido 3 56. macrogota. ¿Cuánto es Sí. 168 dividido 3? 56. Macrogota. Bueno, entonces, vamos a volver a repetir. Cuando estamos en deshidratación grave, la mitad del volumen total, voy a ponerle acá, este es volumen total. Ahí, es el volumen total. Entonces, cuando estamos frente a una deshidratación grave, el volumen total tenemos que dividir en 2. La mitad del volumen total se pasa en 8 horas. Entonces hacemos 1344 dividido 8, nos sale 168 ml hora o microgota. Cuando tenemos más de 100 microgotas, ya es difícil pasar por el microgotero, por el aparatito. Entonces, por eso pasamos a macrogotas. Entonces, ese 168 hacemos dividido 3 y pasamos a macrogota. ¿Entienden? Y la otra mitad, que es 1344 dividido 16 horas. ¿Cuánto sale? 84. 84 ml hora o microgotas. O dividido, 84 dividido 3, ¿cuánto da? 28. 28 macrogotas. ¿Está bien? Doctora. Doctora, Sí, te escucho. en la segunda mitad nosotros ya podemos dejarle nomás ya microgotas, ¿verdad? Ya que ya es menor a 100. Exactamente, acá ya pueden dejarle en microgotas, no hay problema. Ah, ok. Pueden dejarle ya. ¿Entendieron, chicos? Sí, otra sí. De mi parte sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora yo les voy a preguntar. En este paciente que tenemos un sodio de 127, ¿nosotros necesitamos hacerle la corrección de otra forma o es solamente de esta forma que estamos haciendo? ¿Va a corregir su sodio?
127 era nuestro sodio. Sí, va a corregir. Va a corregir, ¿sí? No necesitamos usar la otra fórmula de sodio deseado porque es mayor a 125, ¿está? Nuestro potasio tiene 3.8. ¿Hacemos algo con nuestro potasio o no es necesario? ¿Va a corregir o está bien el potasio de 3.8? Está bien el potasio. Está muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, no sé si quitaron foto o grabaron esto para practicar. Bueno, quiero volver a mi... ¿Ah? Ya está grabado. Bueno, voy a salir y vamos a volver a nuestro caso clínico. No sé qué hice. Tengo que hacer, apretar sobre este, me dijeron, y W. Ahí está. Ay, mamá. ¿Y por qué aparece el otro? Ahí ya está. Ahí ya te quité. Ahí ya está. Bueno, entonces, el lactante de 1 año tenemos nuestro diagnóstico que es un shock hipovolémico, o sea, un shock hipovolémico probablemente porque es una diarrea y vómito, descompensado, una deshidratación grave isotónica. Y ya le hicimos todo nuestro tratamiento. Perfecto. Vamos a otro. Acá. ¿Quién va a leer este caso clínico? Yo puedo leer, doctora. Te escucho. Te escuchamos. Lactante de 1 año con diarrea hace 8 días. Peso 8,6 kilogramos, frecuencia cardíaca 135 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 45 respiraciones por minuto. Tensión arterial 90-60, temperatura 37,5 grados. Letárgico, mucosas secas, ojos hundidos, llenado capilar 3 segundos. Sodio 121 mil equivalentes litro, potasio 4.8 mil equivalentes litro. ¿Cuál es el estado del paciente? ¿Qué tipo y grado de deshidratación presenta? Muy bien. Tenemos otra vez un lactante de 1 añito con cuadro de diarrea. Tiene un peso 8,600. ¿Cómo estamos en relación a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria y la presión arterial? ¿Está normal o está alterado? Todo está alterado. ¿Cómo? O sea, la frecuencia cardíaca está alterada, la frecuencia respiratoria también, hay hipotensión. Muy ya bien. la apariencia luego te dice ya que está letárgico. Sí, o sea, está taquicárdico, está polipneico, está hipotenso. Aparte de eso, está letárgico, las mucosas secas, los ojos hundidos y tiene un llenado capilar que está aumentado. Son un llenado capilar lento. Bueno, según la clínica de este paciente, estamos frente a qué tipo de deshidratación. Deshidratación grave. ¿Qué más? Deshidratación grave. Por el laboratorio hiponatrémica, también tiene un shock hipovolémico, posiblemente por la diarrea. Te faltó una palabra más en tu shock. Shock descompensado. Un shock descompensado. Acuérdense, chicos, que siempre tienen que decir completo, porque eso va a diferenciar hasta de todo. Tienen que decir todo, ¿sí? Entonces es un shock hipovolémico descompensado con una deshidratación hiponatrémica. Muy bien. Nuestra deshidratación hiponatrémica es con un sodio menor a 121 y tenemos un potasio 4,8. Perfecto, ahora vamos a irnos al ejercicio. Ay, perdón. Tenía que poner W y ahí ya anotar. Muy bien, ya me voy aprendiendo, chicos. Entonces, nuestro paciente pesa 8 kilos 600. Muy bien. ¿Qué es lo primero que le vamos a hacer al paciente? Sacarle del shock. Le vamos a tratar su shock. Entonces le tenemos que expandir. Lo primero que vamos a hacer es tratarle su shock. Tenemos que expandir el paciente. Entonces vamos a usar la fórmula de 20 ml, ¿verdad? Sí, por 8.6. Por 8.6. ¿Cuánto sale? 172. 162 ml. En 72. bolos, ¿cómo? 7. 167. ¿Así? Sí. Sí, bueno.
172. A la pinta. 172. Ahí, ¿verdad? Ahí. Gracias. 172 ml en bolo. No escribe. En bolo o en 20 minutos. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Lo primero es tratar su shock, le expandimos al paciente, ese 172 le mandamos en bolo, terminan los 20 minutos, controlamos llenado capilar, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Si nuestro paciente ya salió de su shock, ya nos vamos a lo que es a su hidratación parenteral. Si nuestro paciente sigue en shock, le volvemos a hacer otro 172, otra vez en bolo, en 20 minutos le volvemos a controlar, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial. Salió de su shock, nos vamos a la hidratación parenteral, sigue en shock, le hacemos uno más, ¿sí? Con cada expansión que ustedes hagan, tienen que controlar los signos de sobrecarga. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga? Crepitantes vivasales, hepatomegalia. Crepitantes vivasales, hepatomegalia. Muy bien. Perfecto. Vamos a suponer que nuestro paciente ya salió de su shock. ¿Qué le vamos a hacer ahora? Su mantenimiento. Su hidratación parenteral, ¿sí? Su mantenimiento. Muy bien. Vamos a hallar nuestra dosis de mantenimiento. ¿Cuánto es? ¿Cómo vamos a hacer? Tiene 8 kilos 600. Entonces es 8,6 por 100, ¿verdad? Sí, 860. 860 ml es nuestra dosis de mantenimiento, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos nuestra dosis de mantenimiento. ¿Cómo va a ser, según Holiday, nuestra deshidratación grave? Más, ¿verdad? Lo que no encuentro es el signo más. Vamos a buscar. No tiene, lo parece. Entre los números de la derecha, doctora, está el signo más. Y vos sabés Tienes que que aprieto. apretar. Y Y aprieto. apretar. Number lock te dice en la esquina superior izquierda de ese mismo cuadradito. ¿Cómo dice? Number lock creo que dice. No. No hay. Backspace, lo que dice este espacio. Acá está. Muy bien, ya encontré. Bueno, más dosis de mantenimiento, más la mitad. De la dosis de mantenimiento. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que hallar ahora. Y tenemos entonces 860 más 860 más, ¿cuánto es la mitad de 860? 430. 430, sí. Muy bien. ¿Cuánto nos sale? El total. 2150. 2150 ml día. Muy bien. Entonces, 2150 ml día es nuestro volumen total, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces nosotros ya hallamos nuestra dosis de mantenimiento y según el grado de deshidratación ya hallamos el volumen total. Acá es nuestro grado de deshidratación, es una deshidratación grave. Grave. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hacerle su mezcla y su cálculo de goteo. ¿Cómo va a ser nuestra mezcla? ¿Qué vamos a ponerle? ¿Qué tipo de suero? Dextrosa. Dextrosa
al 5%. Acuérdense que en pediatría usamos el 5%, ¿sí? En neonato, ¿al cuánto por ciento usamos? 10%. Al 10%. Muy bien. Entonces destroza el 5%, 1000 cc, de cloruro de sodio, 25 cc, y cloruro de potasio, 10 cc. O sea, esta es Doctora, una nuestra... pregunta. Doctora, ¿Sí? Dime. viste que la paciente tenía un sodio de 121 y ahí no Sí. tendríamos que corregir con... Escucho muy despacio, Débora. Escuché que me dijiste que nuestra paciente tiene un sodio de 121, ¿verdad? Sí, tiene un sodio de 121. Sí. Y ahí primero tendríamos que corregir con esa fórmula de sodio deseado menos sodio real por 0,6 por el peso. Sí, tenemos que corregir. Muy bien. Solo que vos tenés que tener ya tu hidratación, o sea, las dos cosas vas a hacer. Vas a hidratarle a tu paciente y vas a corregirle. ¿Por qué? Porque tiene un sodio menor a 125. Está súper bien. Vamos a ya. hacerle las dos cosas le vas a hacer, ¿sí? Acá le estamos haciendo sus cálculos de su mezcla y después le vamos a corregir. Muy bien. Este sí es para usar la fórmula porque tiene 121. ¿Está bien? Las dos cosas, porque si no igual no te va a corregir tu Sí, paciente. doctora. Ok, gracias. Bueno, entonces ya hicimos nuestra mezcla y tenemos que calcular el goteo, ¿verdad? Bueno, entonces el goteo, la mitad de 2150, ¿cuánto es? $1075. 1075 ml. Sí. Eso serían 8 horas. En 8, exactamente. Dividido 8 horas. ¿Cuánto nos da? Da 134,37. 135 entonces. 134 me dijiste, ¿verdad? ml hora o microgota o ¿cuántas macro? Serían 45 macro. 45 macrogotas. Muy bien. Entonces, la mitad de nuestro volumen total, hacemos la mitad en 8 horas, que es 135 ml hora o microgotas y 45 macrogotas. Y la otra mitad, que es 1075 dividido 16 horas, ¿cuánto nos da? 60. Doctora, por ejemplo, si me da 67,18, ¿le redondeo a 68 o a 67 nomás ya? Siempre es mejor. 67. 5 tiene que ser la diferencia. Ya, ok. Vamos a suponer que le sale 67,6, ya pueden redondearla a 67, ¿entienden? Bueno, 67, ¿cuánto me dijiste? 67. 67 ml hora o microgota. ¿O cuánto es? 22. 22 macrogotas. Muy bien. Entonces ahí nosotros ya le hicimos nuestra hidratación parenteral. Voy a poner acá arriba hidratación parenteral. Esta vamos a bajar. Ahí. Muy bien. Pero lo que dijo la compañera es que nuestro paciente tiene un sodio de 121. Entonces, ¿qué nos falta con este paciente? Nosotros con esta mezcla que hicimos acá ya le vamos a corregir ese sodio de 121. No, hay que calcular cuánto necesita. No vamos a corregir. Tenemos que hacer la formulita. ¿Cuál es nuestra fórmula? Era sodio ideal o requerido menos... Sodio real. Ay, ¿dónde va a estar el menos ahora? Vamos a buscar. Al lado del punto tiene que estar otro.
al lado del punto. Acá, El- ¿verdad? No. Ahí está. Ese. Menos nuestro sodio real, Real. ¿verdad? Por Por 0,6 0,6 por por kilo. peso del paciente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a traspolar ahora la fórmula. Peso sodio ideal dijimos que es 125, menos nuestro paciente tiene 121 por 0,6 por 8,6 que pesa nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cuánto sale? 20, o sea, yo le hice por 8,6 y 20,64 sería. 20,64, ¿verdad? Sí. 20, le hiciste 4 por 0,6 por 8,6, ¿verdad? Sí, 4 por 0,6 por 8,6. Muy bien. Entonces sale 20,64 mili... Espera que doctora, voy a hacer otra. 4 por 0,6 por 8,6. Sí, 20,64. Ahora sí. Muy bien. Entonces sale 20,64 mili equivalente, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora nosotros ya hallamos el sodio que necesitamos reponerle según la fórmula porque tiene menos 121. Ahora tenemos que preparar nuestra mezcla de nuestro suero hipertónico. Suero hipertónico al 3%, ¿sí? ¿Cómo preparamos esto? ¿Se acuerdan? Podría ser agua 83 destilada o de solo agua glucosa. destilada. O glucosa al 5%. ¿Cuánto cc? 83. 83 cc. ¿Y nuestro cloruro de sodio cuánto? 17 mililitros. 17 cc. Muy bien. Y esto corresponde en total a 100 cc, ¿verdad? 100 cc. Muy bien. Y voy a poner acá, y es lo mismo que decir 51 mili equivalente, ¿verdad? Voy a traer más. Está acá. Ahí. ¿Verdad? Bueno, ahora nosotros necesitamos saber cuánto cc de esta mezcla nosotros vamos a necesitar para reponerle al paciente. Entonces, hacemos que 100 cc es 51 mili equivalente. Y acá va a ser X a 20,64 mil equivalente. ¿Sí? ¿Cuánto sale nuestra X? 40,47 ml. 40 más dejarle, 47 me dijiste, ¿verdad? Sí. 40 o 40,5 podemos ponerle. ml, ¿sí? Del suero hipertónico, ¿está bien? Al 3%. Bueno, entonces nosotros de esta mezcla que le calculamos, 40,5 nomás necesitamos pasarle al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos 20,64 mil equivalente de sodio para llegar a nuestro sodio ideal, que es 125. Y su hidratación a la par. ¿Entienden? Ahora, esto, 40,5 ml, se hace goteo para 3 horas en I, se dice, por Volutrol. Así se hace, ¿sí? O sea, vos vas a tener tu hidratación acá, ¿sí? Y esto se hace por Volutrol, que es el que tiene, el Volutrol es ese redondito, como
como un vasito largo y se llena hasta 150 ml. Entonces, por Volutrol en I. ¿Qué significa eso? Que aparte de nuestra hidratación, nuestro paciente va a tener su goteo en I. ¿Sí? Y el goteo es para 3 horas. Entonces, ¿cómo pueden calcularle el goteo para 3 horas? 40,5 dividido 3. Y eso le va a dar, ¿cuánto? ¿Cuánto es 40? 13,5. 40,5 dividido 3 hiciste, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto te sale? 13,5. 13,5 ml. Hora o microgota. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Sí. Sí, doctora. Súper bien. ¿Quedó claro este caso? ¿Tienen Sí, alguna doctora. duda, alguna pregunta? Yo no, doctora. Muy bien. Doctora, Sí. ¿cómo sería goteo en I? ¿Goteo qué? En I. Goteo en I. Bueno, el goteo en I es, ¿cómo les puedo mostrar? Esperen que un ratito. Oh. Vamos a suponer que este sea tu Volutrol, más o menos. ¿Ven ustedes? Pues yo no me veo pues a mí. Sí, vemos, Sí, doctora. vemos. Haga bien. Ahí. Bueno, este es, vamos a poner el microgotero. ¿Ustedes ya vieron ese frasco transparente donde se suele poner el medicamento? En la urgencia cuando están, ¿ya vieron? Sí, doc, sí. Bueno, entonces, este es el microgotero. Desde acá sale el Volutrol, perdón, desde acá sale la manguerita que va y se conecta a la vía del paciente. Bueno, ahora, suponerle esto un poco más grande que sea tu suero. La misma cosa, de tu suero sale también acá el macrogotero o el microgotero. ¿Cuál es la diferencia entre el macrogotero y el microgotero? De ese que sale acá, más o menos es así. Ustedes van a ver que ahí hay una hojita. El más chiquitito, cuando tenemos la hojita más chiquitita, es microgotero, porque sale lo más chico la gota. Cuando tenemos uno que es más grandecito, que parece más como un cañito más grande, ese es macrogotero. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen acá su suero, al lado van a tener su Volutrol. Los dos van a tener 2 mangueritas, ¿sí? Y eso se van a conectar allá abajo. Entonces, por eso es así en forma de I. Así como eso, ¿entienden? Acá están los dos. Ponele su Volutrol y su suero. De estos dos van a salir la manguerita y se van a ir a conectar en alguna parte. Y se van a quedar así. No sé si me explico más o menos. Sí, doctora, súper bien, súper bien. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, eso es en I. ¿Entienden? O sea que Bueno. siempre que usamos el Volutrol luego va a ser en I, doctora. Siempre. Siempre que se usa Volutrol es en I. Siempre, siempre. Muy bien. ¿Quedó claro entonces esto, verdad? Sí. Bueno, ya me voy aprendiendo para esa manejar este tema. Bueno. Se quedó nomás. ¿Ustedes pueden leer bien ahí mi diapositiva? Parece Sí, que doctora. se quedó el ejercicio. ¿Ah? Ya que Sí, saco se otra. quedó. La pizarra sale, ¿verdad? Ahí ya no. Ahí ya saco. Bueno, ¿quién lee ahora el siguiente caso? Yo puedo leer. Bueno, Un niño de 4 meses con diarrea y vómito hace 2 días. Tiene un peso de 5,2 kilogramos, frecuencia cardíaca de 136, frecuencia respiratoria de 55, temperatura 37,4, sodio 160 miliequivalentes por litro, potasio 4 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es el estado del paciente? ¿Qué tipo y grado de deshidratación presenta? bueno. Este caso, por ejemplo, nos habla solamente de un cuadro de diarrea y vómito de hace 2 días, nos dan los signos vitales, pero no nos da, por ejemplo, otros datos diciendo si el paciente está con un llenado capilar lento, si nuestro paciente está con los ojos hundidos, la mucosa seca, ¿verdad? Pero con estos datos
con una frecuencia cardíaca respiratoria a los 4 meses y un sodio de 160, ¿ustedes creen que van a poder ya decir qué tipo de deshidratación tiene el paciente? Nuestra frecuencia cardíaca es normal para 4 meses. Para mí sí. Sí, es normal. Normal, muy bien. ¿Y la frecuencia respiratoria? También. También, muy bien. Y tenés un sodio de 160 y un potasio 4. El sodio sí ya está alterado. ¿Cómo? Está El alterado. sodio sí ya está. Sí. Cuando nosotros tenemos un sodio de 160, sí o sí va a ser una deshidratación, ¿sí? Cuando tenemos un desequilibrio hidroelectrolítico, lo más probable es que sea entre una deshidratación moderada a grave, ¿entienden? O sea, lo que yo quiero decirles es que con estos casos clínicos, con pocos datos que ustedes tienen, pero con todo esto, con un sodio les indica, ¿verdad? Ustedes ya pueden ir guiándose el diagnóstico. Si ustedes tienen un sodio de 160, jamás va a ser una deshidratación leve nomás. ¿Por qué? Porque ya estamos frente a un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, lo mínimo que este paciente puede tener es una deshidratación moderada a grave, ¿sí? ¿Y cómo nosotros vamos? No nos habla acá de que esté chocado el paciente. O sea, vamos a olvidarnos ahora un ratito lo que es el shock. ¿Cómo nosotros le vamos a tratar a este paciente que tiene un sodio de 160? ¿Cómo vamos a hacer la mezcla? Es con 1012-10. 1012-10, o sea, está ahí en el límite, pero 1012-10, que es entre 160 y 170. ¿Y en cuánto tiempo le vas a enviar? En este caso, por ejemplo, serían 48 horas. En 48 horas. Muy bien. Perfecto. Entonces vos vas a calcularles tus necesidades basales. ¿Cuánto va a ser tu necesidad basal con 5 kilos 200? 520. 520. Muy bien. Entonces, dependiendo si es una deshidratación moderada, ¿cuántas dosis de mantenimiento necesitas? Son 2 y sería 1040 por 24 horas. 1040 es para 24 horas, 4 pero horas, vos sí. tenés que pasarle en 48 horas, ¿verdad? Sí. Entonces, tu Entonces, 1040 vas a divido dividir por 2 otra vez. así mismo. Y Entonces, eso le 500, pasas, ¿cuánto te sale? 520 hay. Sí. Y Muy ese bien. tengo que pasar en 8 a 16. O como es moderada, entonces puedo pasarle esto ya en microgotero prácticamente todo En el día, ¿verdad? 24 horas. Sí. Como es moderada, le puedes pasar en 24 horas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, generalmente también cuando Tengo- tenemos así un sodio ya un sodio alterado, ya probablemente es ya una grave, pero una entre moderada a grave, ¿está bien? ¿Alguien me iba a preguntar algo, me iba a hablar? Sí, tengo una duda, doctora. Entonces Sí. se hace la necesidad basal y eso, o sea, en el caso de este que es hiper, por 2. No es dividido 2, ¿verdad? Porque le voy a No, pasar en 48. pero vos tenés que, viste que tu dosis de mantenimiento es dosis de mantenimiento como te dice, pero cuando vos estás hablando de deshidratación, vos necesitas más dosis de mantenimiento. ¿Te acuerdas que en la grave hacíamos dosis de mantenimiento más la Sí, mitad? ¿Te acuerdas? sí. Y bueno, y vamos a poner que yo le calculé eso, ¿verdad? Que sería 520, va a ser Sí. 1300 en caso de este paciente, ¿verdad? En caso de que sea grave. Ujú. Y ese 1300, viste que tengo que pasar en 48 horas y yo tengo que dividir entre 2 o tengo que pasarle 1300 un día y 1300 al día siguiente. No, tenés que dividir entre 2. Ah, ya. Tenés que dividir entre 2. Entonces cada día lo que le voy a pasar va a ser 650. Así mismo. Ah, ya. Sí, Y ahí hago dividido 24 y ya me salen las microgotas. así mismo. Ah, bueno, está bien. ¿Está bien? Doctora, Sí. complementando lo que dijo, o sea, por ahí nomás, por mi duda. Acá yo ¿Cómo? no Te viste escucho muy despacio, Andrés. gracias. Para que voy a tratar de hablar más alto entonces. Bueno, Bueno, nosotros pasamos en 48 horas sí. Bueno, entonces no hay, si en el caso de una deshidratación grave, como dijo Ada,
No es que un día le vas a pasar esa mitad le vas a pasar en 8 horas y la otra en 16, y no es que al otro día vas a hacer otra vez 8 y 16. No, porque estamos hablando de una deshidratación hipernatrémica, ¿sí? Cuando hablamos de una deshidratación hiponatrémica es lo que hacemos 8 y 16 horas, ¿sí? Porque acuérdense que acá ustedes tienen sodio de más. Si vos le pasás en 8 horas, vos le estás pasando en esas 8 horas más sodio otra vez a tu paciente. ¿Entendés? Entonces no va a ser 8 y 16, porque esto es deshidratación hipernatrémica, no es hiponatrémica. ¿Entendieron esa parte? ¿Qué otra? Bueno, ¿entendiste, Andrés, verdad? ¿Y cuál es la Sí, o sea, mezcla que entendí, vamos a usar gracias. en este? 1210. 1210, exactamente. Muy bien. ¿Quedó claro entonces, verdad? Una pregunta. Sí. Entonces vas a usar una ampolla de cloruro de sodio y después otra ampolla de 0,2, o sea, 0, para O sea, una ampolla de 10 cc más sí, 2 cc. 12 cc tenés que poner en tu mezcla. 2. No te escuché bien ya la última parte. Y sería lo mismo para el 17, ¿verdad? Una ampolla y después 7 cc de la otra. Para la mezcla. No, ¿cómo va a ser tu mezcla? ¿Cómo va a ser, Jorge, tu Este va a mezcla? ser Para 1210, ¿verdad? 1210 va a ser, 1210. Sí. Y tu ampolla del cloruro de sodio y potasio vienen de 10 cc, ¿verdad? Sí. Ah, me está diciendo Sí. que es lo que resta para usar al día siguiente. No hay, el de lo que resta se deja nomás. O sea, no... Sí, lo que resta se deja nomás. Se deja. Lo importante es que vos tenés que poner 12 cc de tu cloruro de sodio, ¿sí? Sí. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctora. Bueno. Vamos a hacer otro caso. ¿Quién va a leer ahora? ¿Puedo leer otra vez yo? Bueno. Paciente de 3 años con 14 kilos con antecedentes de evacuaciones diarreicas acompañadas de vómitos desde hace 24 horas. Las diarreas son explosivas, con irritación perineal. Piel reticulada, hay signo del pliegue de 3 cruces, ojos hundidos, llenado capilar 4 segundos, frecuencia cardíaca 140 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 42 respiraciones por minuto, temperatura 38, presión arterial 90-50, diagnóstico, tratamiento inicial y de recuperación. Muy bien. Acá estamos frente a un escolar, tiene 3 añitos con 14 kilos. Nos dice que está reticulado, tiene signo del pliegue, 3 cruces, los ojos están hundidos, un llenado capilar de 4 segundos. ¿Cómo está nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria? ¿Normal, alterado, disminuido? ¿Cómo está? Están aumentados. Está aumentado. ¿Y nuestra presión arterial? Está bajo ya. Sí. Está bajo. O sea, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Shock descompensado. Shock descompensado. Muy bien. Estamos frente a un shock hipovolémico, lo más probable es porque tenemos vómitos y diarrea. Entonces es un shock descompensado. Muy bien. Deshidratación grave. La deshidratación grave. ¿Y cuál es el tratamiento inicial que le tenemos que hacer y el de recuperación a este paciente? Expansión, haciéndole 20 ml kilo peso cada 20 minutos. Y Sí, luego hacerle su mantenimiento, que sería 2 dosis de mantenimiento y medio. muy bien. Primero en 8 horas, la mitad, y luego en 16. Muy bien, perfecto.
Parece que ya aprendieron, ¿verdad, chicos? No Al sé. lado. Ahora que estamos contigo, cuando estemos solos ya te va a complicar todo. No, y lo importante es que ustedes tienen que practicar, tienen que hacer los ejercicios, así únicamente para que se les quede, ¿está bien? Pero Doctora, genial. Sí, yo tengo una duda ahora que ¿en cada cuánto se controla el sodio en el paciente por laboratorio? ¿Cada cuánto? ¿Cada 24 horas o lo cuando termina el ideal, ciclo? cuando vos le haces corrección a tu paciente y termina tu goteo, por lo menos a la 1 hora es bueno que le hagas otro control. A la ¿Sí? 1 hora, sí. A la corrección. Ahora, si vos estás nomás así como en este paciente, con esta clínica, no le vas a hacer ninguna corrección por la fórmula, cada 24 horas puedes hacerle su control, ¿sí? Sí, sí, sí. A no ser que vos veas clínica en el paciente con hiponatremia. ¿Qué le puede pasar al paciente con hiponatremia? ¿Qué vas a buscar? ¿Cuáles sus complicaciones? ¿Qué vas a encontrar? Está confuso, letárgico, puede convulsionar, puede llegar a Muy bien. coma. Así mismo, confuso, letárgico, puede tener convulsión. Entonces, si vos te das cuenta que vos le estás hidratando a tu paciente, vos estás haciendo así mismo tu hidratación, controlar su balance, está perfecto, pero vos no le ves bien a tu paciente, hacele ahí tu electrolito, porque algo puede estar pasando, ¿entienden? Sí, sí, sí. Ah, hay otra cosa, chicos, que me olvidé, no sé si la doctora Vilma le mencionó. Cuando hablamos de lo que es expansión, ¿verdad? 20 ml kilopeso, hay ciertos pacientes que nosotros no vamos a poder expandirle de esa misma manera. ¿Alguien me puede decir quiénes son esos pacientes? Porque hay pacientes donde tenemos que cuidar la hidratación, no sobrehidratarla a esos pacientes. Entonces, ¿en quiénes pacientes les parece que va a ser? Los cardiópatas. Los cardiópatas, muy bien. Después, Y Los Los renales desnutridos. crónicos. los desnutridos, muy bien. Y después, uno más falta. Los renales. Los renales, muy bien. Entonces, los desnutridos, los cardiópatas y los desnutridos, los cardiópatas y los renales son los pacientes donde tenemos que cuidar la hidratación. En los cardiópatas vamos a hidratarle a 10 ml kilopeso, o sea, la mitad nomás se hace la hidratación, no en 20. Entonces, esos son los pacientes cardiópatas. En los renales la misma cosa. ¿Y qué es lo que pasa con los desnutridos tipo Kwashiorkor? ¿Por qué tenemos que cuidar la hidratación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tipo de desnutrición tienen estos pacientes, los Kwashiorkor? Calórico-proteica. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que ellos tienen muy disminuido? Creo que La su luz. corazón bombea más lento. O sea, hay una falla de bomba, ¿verdad? Por las albúminas, las proteínas, todas disminuidas, ¿verdad? Entonces, el de ellos, su corazón bombea mucho más lento, entonces también tenemos que cuidar en este caso su hidratación. ¿Está bien? O sea, porque estos pacientes se hinchan. Ustedes van a ver un paciente tipo Kwashiorkor, vos le hidratan un chiquitito y ya se dematiza todo. Bueno, entonces en esos pacientes se hacen la mitad nomás. O sea, en vez de hacer 20 ml kilopeso, lo hacemos a 10. Bueno. Este caso, ¿quién lee? Los que no están preguntando, ¿está claro todo? Doctora, ahora tengo otra duda más, ahora que dijiste sobre la corrección para ver si el sodio está normal. Sí. En el caso de que le damos ya el suero para corregir el sodio, ¿verdad? Y no se corrige, en ese caso hay que buscar ya la causa. O sea, vos le hiciste, vos me estás diciendo de repente le hiciste ya tu corrección por tu fórmula y tu paciente sigue con un sodio bajo, ¿verdad? Sí. Claro, tenés que buscar la causa, o sea, desde un momento, luego cuando vos estás frente a un shock, vos tenés que saber por qué tu paciente está en shock, ¿verdad? Sí, sí. Si es por un shock hipovolémico, si es por un shock séptico, ¿verdad? Lo más probable es un shock hipovolémico o un shock séptico. Esos son los dos casos donde más vas a tener así un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿verdad? Entonces ahí tenés que ver, puede ser también un postoperado, ¿verdad?
una peritonitis, entonces sí, tenés que buscar la causa y ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ir Sí. corrigiendo la causa. Puede ser una cetoacidosis, o sea, varias cosas, pero sí, buscar. ¿Quién lee este caso? Doctora, Sí, antes de pasar, ¿podrías volver en el caso anterior? sí, parece que sí. ¿Acá? Sí. Viste que la compañera dijo si era un caso de deshidratación grave, pero nosotros habíamos dicho que, que la deshidratación grave iba a ser igual a un shock compensado, o sea que no iba a tener que haber hipotensión, ¿verdad? No va a Sí, poder entrar en la clasificación de grave, sino que directamente en shock descompensado. es un shock descompensado. Ahora, cuando vos le vas a hacer tu tratamiento de recuperación, es lo que vas a usar la deshidratación grave en el plan C. Pero esto es un shock descompensado, ¿sí? ¿Podrías decir otra vez la secuencia, doctora, así de cómo tenemos que hacer el diagnóstico? Porque tres cosas por ahí nos dijiste. Si Sí, si había deshidratación, si era shock descompensado y si era o no hiponatrémico, ¿verdad? así mismo. Primero, shock, ¿verdad? Si es un shock descompensado o un shock compensado. Luego, el tipo de deshidratación, si es una deshidratación isotónica, moderada grave, o si es una deshidratación hipernatrémica o una deshidratación hiponatrémica, Ok. ¿sí? Y por la presión nosotros vamos a decir que es un shock compensado o descompensado. Así mismo, la presión arterial es lo que les define a ustedes. La presión arterial es lo que nos diferencia de un shock compensado y un shock descompensado. La presión arterial en pediatría. Si tenemos hipotensión, ya hablamos de shock descompensado. La presión arterial, y eso siempre preguntan las doctoras, ¿sí? La hipotensión. Bueno, ¿vamos a seguir? ¿Quién va a leer? Voy a leer, doctora. Bueno, Caso 5. Niño de 2 años con 12.5 kilogramos de peso referido. Presenta diarrea y vómitos de 2 días de evolución. Comienza con 3 deposiciones líquidas abundantes, pero al día siguiente son en menor cantidad, pero más frecuentes, 8 veces, y se agregan vómitos. Aparece fiebre, cólicos muy intensos y estrías de sangre. Impresión irritable y dolorido. Al examen físico pesa 11.3 kilogramos, temperatura de 38 grados, frecuencia cardíaca 140, irritable, ojos hundidos, sin lágrimas, signo del pliegue lento, pulsos saltones presentes, no orina desde la mañana. En el laboratorio tiene un sodio de 120 mil equivalentes por litro, potasio de 2.5 mil equivalentes por litro. ¿Cómo interpreta el estado de hidratación de este paciente? ¿Qué conducta adoptaría? muy bien. Entonces tenemos un niño de 2 añitos con un peso de 12 kilos y medio, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que el examen físico está con una frecuencia cardíaca de 140 y nada más nos habla, pero tenemos que estar irritable, ojos hundidos, sin lágrimas, su signo del pliegue lento, los pulsos están saltones y no orina. ¿Cómo usted le clasificarían a este paciente? ¿Cuál va a ser sus diagnósticos? Tenemos también laboratorialmente sodio y potasio. ¿Qué les parece? Por la anuria ya era una deshidratación grave. Una deshidratación grave. ¿O qué más? Tu deshidratación grave está súper bien. Ahora, agregale esto. Sí, ¿Qué sí, te faltó? que también es hiponatrémica porque está por debajo de 125. ¿Y qué más? Y también, pero dijiste que el límite era 2,5. No, yo le estaba hablando de hipopotasemia severa.
¿Hasta cuánto el potasio normal? 3.5 a 4. Sí, 3.4, o sea, 3.4 para abajo ya es hipopotasemia. Pero acá es corregir nomás lo que yo les dije que era hipopotasemia severa. O sea, deshidratación grave, hiponatrémica, hipocalémica, ¿verdad? Doctora, tengo una duda. ¿Sí? Viste que anteriormente vos habías dicho que el Ringer lactato no se puede usar en un paciente que está con anuria. Pero en este caso Sí. sí se puede, ¿verdad? O se corrige nomás el potasio y se usa suero glucosado. No, en este caso no, tu paciente no está orinando, no vas a usar todavía potasio. Tampoco le vas a corregir todavía, porque entre 2,5 a 2 recién le corregís. Vos me estás hablando por eso, ¿verdad? Sí, 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 por eso. Sí, pero no le vas a corregir todavía acá a tu paciente. O sea, menor a 2,5 lo que ya le vas a corregir. Está bien. Bueno, pero que ustedes me dijeron una deshidratación grave, hiponatrémica e hipopotasémica, ¿verdad? ¿Y qué otro diagnóstico nos falta? ¿Shock descompensado puede ser, doctora? ¿Shock compensado o descompensado? ¿Compensado o descompensado me dijiste? Descompensado. Descompensado. No tenemos presión arterial, pero con la clínica de este paciente, ¿ustedes qué dirían? Es un shock compensado. Un shock compensado por la clínica, ¿verdad? Pero ya es un shock, porque sus pulsos, ¿cómo son los pulsos en el shock descompensado? Que casi ya no se siente, filiformes. Filiforme, sí. Entonces, muy bien. Entonces, esto es una deshidratación grave, hiponatrémica, hipopotasémica y un shock compensado. ¿Ustedes a este paciente con shock compensado le realizarían la expansión? No, no va a ser necesario. ¿Por qué? Sí, se hace. En una hora, ¿no? Sí, hace, doctora. Se hace, doctora, en una hora. Se hace la expansión. Acuérdense que cuando ustedes están en un shock, ustedes ya tienen que hacer la expansión, independientemente sea compensado o descompensado, porque este paciente está, si ustedes no le hacen su expansión, ya va a ser descompensado en minutos, ¿sí? A un paso nomás ya está. ¿Por qué el paciente todavía no está descompensando? Por los mecanismos, los mecanismos compensatorios del shock, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno de ellos, ¿cuál es? La taquicardia, ¿verdad? Aumenta la frecuencia, sí. Sí, o sea, nuestro paciente está todavía utilizando sus mecanismos compensatorios para que no se vaya a descompensar, ¿se entienden? Pero ustedes en un shock compensado, ustedes ya le tienen que expandir al paciente. Eso es lo que quiero que quede claro. Cuando hablamos de shock compensado o descompensado, ustedes ya le expanden al paciente, ¿sí? Sí o sí tienen que hacerle su expansión con suero fisiológico. Y en este caso sí que le dice luego que no está orinando. O sea, sí o sí van a utilizar suero fisiológico al 0,9%. ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a expandir a este paciente? ¿Qué vamos a usar? ¿Ah? El mismo cálculo, pero en una hora. O sea, ¿por qué en una hora? 20 ml por kilo peso en 20 minutos o en bolo. Hasta 3 veces. Así mismo, exactamente. Perfecto. Ahí sí entendí bien. Bueno, muy bien. Entonces le van a hacer su peso, que es 12,5 por 20 en bolo en 20 minutos, hasta 3 veces. Muy bien. Y luego de eso, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Nosotros ya le expandimos a nuestro paciente y ya salió de su shock. ¿Qué vamos a hacer ahora? La hidratación. La hidratación. Muy bien. ¿Y cómo va a ser la hidratación de este paciente? Tiene que ser con 1025 o 10, pero también acompañar con el sodio corregido.
sea, con 83 mililitros de agua destilada o con 17 mililitros de cloruro de sodio. Muy bien, perfecto. Entonces acá tenemos que hacer las dos cosas. O sea, lo primero es expandirle al paciente, punto número 1, expandirle al paciente con 20 ml kilopeso. Lo segundo es nuestra hidratación como grave 1025-10. ¿Cuántas dosis de mantenimiento vamos a utilizar? 2,5. 2,5, muy bien. Y luego corregirle según la fórmula, porque nosotros necesitamos un sodio ideal de 125. Entonces le corregimos por la fórmula. Con la mezcla de suero hipertónico. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta en relación a estos casos? No, doctora. ¿No? Bueno, ¿qué les parece si dejamos hasta acá y continuamos la próxima semana? ¿Sí? Sí, doctora. Está bien. ¿Está bien? ¿Cuándo sería la próxima semana? ¿Y cuándo ustedes pueden? ¿Cuándo pueden ser? Porque antes del viernes me pidieron. De repente, lunes y miércoles hacen las prácticas. No sé si hacemos después de las prácticas. Lunes. ¿Por qué Lunes no después de hablan, no hablan Sí. entre ustedes y me avisan, sí? Bueno, Póngase- doctora, te voy a avisar. Pónganse en contacto entonces y me avisan, ¿sí? Sí. ¿Está Y, bien? pero doctora, tu disponibilidad, ¿cuál sería más o menos así para manejarnos en base a eso? Bueno, yo puedo a la mañana realmente mejor después, porque tengo también con mi grupo, entonces mejor después de las 11 puede ser, por las mañanas, y a la siesta, después de las 14 horas y antes de las 16 horas. Ok, entonces O ya podemos hacer la tardecita noche después de las 18:30, o sea, a las 19 horas, eso también puedo, ya después de la tardecita, no hay problema. Está bien, doctora. ¿Está bien? Bueno, está entonces, chicos. Practiquen. Bueno. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Ok, chao, chao. Doctora. Chao, chao. Chao. Chao, doctora, gracias.